Muy buenos días, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Viernes es viernes y el alma lo sabe. Hoy es día de de asistir a la casa del Señor. Bueno, por lo menos en el Centro de Fe Internacional, ya a las 7 de la noche estamos preparándonos para empezar nuestro tiempo de adoración y obviamente también con nuestra clase. Les mandamos un abrazo, un saludo cordial a cada uno de ustedes y gracias por los mensajes que recibimos, por el tema de ayer, lo que compartimos con cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que haya sido de bendición para ustedes. Y entonces, efectivamente, compartíamos que San Juan 3:16 y Primera de Juan 3:16, dos textos extraordinarios. San Juan 3:16 pudiese ser perfectamente el palo vertical de la cruz y Primera de Juan 3:16 el palo horizontal. Dios nos amó a nosotros primero y nosotros tenemos también que amar a los demás, y la necesidad de que encarnemos valga la redundancia, las necesidades de la comunidad para salir y trabajar. Bueno, eso fue lo que compartimos el día de ayer. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo muy interesante del primer libro del Nuevo Testamento, del Evangelio según San Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y el primero de los Evangelios, no porque haya sido el primero en escribirse. Se cree, los estudiosos apuntan a que fue el Evangelio de San Marcos el primero en haberse escrito. Pero ya cuando se hace la compilación de los libros y de acuerdo a la necesidad y el entendimiento del mensaje, Mateo fue puesto primero y se va a entender por la siguiente razón. El primero de los versículos, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. A mí me gusta esta traducción porque trae o tiene un vocabulario muy sencillo, más fácil de comprender. He de decir también de que la mayoría estamos acostumbrados a leer en Reina y Valera del año 60, que a mí me gusta. Yo en esa aprendí prácticamente a decir todos mis versículos desde niño. La del 2015 me gusta porque es un español más latinoamericano. Y también entiendo que en las traducciones, tanto Reina y Valera como NTV, una es más apegada al texto y la otra es más apegada al concepto del texto, que son detalles ahí de traducción que vale la pena comprender, pero que igualmente nos ayudan a entender el asunto. Pero me gusta este primer versículo de Mateo 1:1, cuando dice la palabra de Dios: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías. Ve usted que la otra versión dice, esta es la genealogía de Jesucristo. Entonces Jesucristo es una palabra, es un nombre compuesto porque es Jesús y es Cristo. Y aquí en la Nueva Traducción Viviente están separados: Jesús el Mesías, que sería igual a decir Jesucristo, porque es Jesús el ungido, ¿verdad? Jesús el ungido. Así entonces, es el libro del registro de los antepasados o de la genealogía de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Es muy interesante este versículo porque es el gran enganche del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Para poderlo comprender mejor, es necesario recordar lo que dice Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham para hacer de él una nación. Lo llama de Ur de los Caldeos, y lo llama a él porque Dios así lo quiso, y le da tres promesas y le dice: voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir grandemente, te voy a dar una tierra
donde tú puedas construir y desarrollar este pueblo. Y número 3, de ti, de tus lomos o de tu simiente, de tu descendencia, serán benditas todas las familias. El término hebreo, si lo pronuncio bien, mishpahó, mishpahá, no sé cuál es la pronunciación más correcta, pero ese es el término, a todas las descendencias de la tierra, a todos los grupos étnicos de la tierra. Y así que el Antiguo Testamento, en la manera como está contado, ¿verdad? Que tenemos primero la ley, el Pentateuco, y ahí vamos a ver el desarrollo de la historia de este pueblo. Y ya en el Sinaí Dios le da leyes a este pueblo, le da leyes, le da los 10 mandamientos, le da la Carta Magna y ahí lo hace nación. Y luego en Josué, que todo el libro de Josué, vamos a encontrar 12 capítulos de grandes luchas y otros 12 de la repartición de la tierra, luchas y conquistas y luego repartición, les da la tierra, pero la tercera promesa hace falta, la tercera promesa no se cumple. Y vamos a darle todo un recorrido a la parte histórica, ya desde Josué y luego terminando con los caudillos y entrando a la etapa de la monarquía y llegando hasta la división del reino, del norte y del sur. Cayó el norte, cayó el sur, y hay un periodo enorme ahí que se le denominó, anteriormente se le denominaba el periodo del silencio, pero que muy atinadamente fue repensado para ser llamado el periodo intertestamentario, porque Dios realmente no estuvo en silencio, hubo mucha agitación, y ese periodo va a ser determinante para ambos cánones, tanto para el canon del Antiguo como para el canon del Nuevo Testamento. El periodo intertestamentario, muy poco estudiado, pero muy necesariamente que debe ser entendido, porque ahí es donde surge el concepto, o tal vez no el concepto, sino la esperanza mesiánica surge ahí. Surgen los grandes partidos políticos religiosos de Israel. Se configura realmente el Antiguo Testamento y empiezan las bases para poder posteriormente tener el Nuevo Testamento ya muchos 2-3 siglos después. Pero ahí se da algo muy interesante, y es el hecho de que un judío será el hijo de una madre judía, ya no solamente de padre, sino de madre judía. Hay demasiadas cosas que estudiar ahí. Pero bueno, uno termina el Antiguo Testamento y solamente hay 2 promesas que pudieron ser cumplidas. Solamente hay 2 promesas. Se hicieron nación y se les dio tierra. Luego, ya en el final de la historia de Israel, vamos a ver que cayeron bajo dominación romana, cayeron bajo dominación babilónica, luego bajo dominación medo-persa, griega y romana, que es cuando viene el Señor. Pero el primer versículo, el primerito, que está del libro de Mateo, dice: pues este es el registro de los antepasados de Jesucristo, de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Y estos 2 nombres van a ser sumamente importantes, porque David, a él fue que el Señor le dijo: mira, tú no vas a construir el templo, pero algo que sí te voy a decir es que de ti vendrá, de tu descendencia también, vendrá uno que será rey de Israel de manera perpetua, ¿verdad? Por eso de Jesús le decían Jesús, hijo de David. En otras palabras, estaban reconociendo que él era aquel descendiente que se esperaba. Y también dice aquí el escritor de Mateo, dice que es hijo de Abraham, es decir, que la tercera promesa que se estaba esperando se está cumpliendo en la persona de Jesucristo. Un detalle nada más, ¿verdad? Que cuando se continúa con la lectura, que de pronto podemos analizar un poco de la genealogía más adelante, pero en el verso 16 dice: Jacob fue el padre de José, esposo de María, y María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Cristo. La manera en como el versículo 16 meten a María ahí siendo la esposa es una forma interesante en la genealogía, porque desde Abraham hasta para ser el padrastro, decimos en español, el stepdad en inglés, hasta para ser el padrastro de Jesús, debió haber sido de la genealogía misma. En los antepasados de Jesús tenía que venir de esa manera. Y María,
que, como ya decía, una de las reglas que se dio en los tiempos de Esdras y Nehemías era de que tenía que nacer de una mujer judía. Y aquí vemos su cumplimiento en el versículo 16. Pero regresando al primer versículo, que es el que quiero marcar, de por qué es este primero, el primer versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, es por el hecho de que aquí, es decir, el escritor de Mateo, que se le adjudica a Mateo el apóstol, estaría entonces cumpliéndose con la tercera gran promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahí se cumplirían las tres. Los hizo nación grande, les dio tierra y sería Jesús el hijo de Abraham o la descendencia de Abraham para hacer de bendición a las naciones. Es por eso que cuando termina el evangelista Mateo, que está enviado a una comunidad muy judía, y la intención de Mateo es la demostración de que Jesús es ese personaje que se estaba esperando, y este es el gran evangelio de la iglesia, porque aquí es donde se usa dos veces el término de la iglesia. eh, Llega al final y dice, bueno, por tanto, pues ya te demostré que Jesús es el Mesías, y de hecho Mateo va a estar dividido en 5 grandes discursos, y estos discursos, estos 5, serán como quien dice el cumplimiento de la Torá, el cumplimiento del Pentateuco, de la ley. Termina diciendo entonces, ahora ya que sabes que Él es el Mesías, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, pero vayan a todas las naciones. El pantata etne ahí sería como la traducción de vayan a todos los grupos étnicos, ¿verdad? Y hablen del Señor, prediquen y hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles a obedecer, dice la Nueva Traducción Viviente, y eso sería entonces algo verdaderamente extraordinario. Estamos ahora en el tiempo donde recordamos la primera venida de Jesucristo. Y valga decir que dicen los expertos que por cada vez que se menciona la primera venida de Jesús, 8 veces se menciona en la Biblia su segunda venida. Pero de este es el Jesús del que estamos celebrando, este es el Jesús que estamos todos compartiendo, de que Dios se hizo un ser humano, pero también es el cumplimiento, el gran cumplimiento y el cierre del cumplimiento que Dios le dijo a Abraham: vas a ser una nación grande, tendrás tierra y además de ti vendrá la bendición de todos los grupos étnicos. Y entonces dice Mateo, pues este Jesucristo, este Jesús el Mesías, este Jesús el ungido, es la persona que esperamos. Por tanto, vayamos al mundo y compartamos su mensaje. Que el devocional del día de hoy haya sido de mucha bendición. Yo lo bendigo a usted. Recuerde, ayer compartíamos, tenemos que encarnar las necesidades de la gente. Hablemos del Señor, prediquemos del Señor. Este es el tiempo, este es el momento, y esto es lo que tenemos todos que hacer, que es compartir el amor de Cristo a los demás. Que la gracia de Dios esté con ustedes, que Dios los bendiga de una manera muy especial, y oro por ustedes en este momento. Padre, muchas gracias por la vida de todos mis amigos que están viendo este devocional. Señor, te suplico que los bendigas y que de la misma manera, Señor, como tú enviaste en el final del Evangelio de Mateo para que fuéramos a todas las familias de la tierra, hoy, Señor, a nuestro grupo étnico, a todo el pueblo hispano, tú lo bendigas y nos des la oportunidad de compartirles tu amor, de compartirles de tu gracia, de tu bendición, para que ellos y sus familias también te conozcan. Señor, les bendecimos y pedimos que tu bendición y tu gracia sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, la gracia del Señor sea con ustedes y que hoy sea un día de bendición en su trabajo y donde quiera que vayan. Recuerden, esta noche a las 7 de la noche estamos en el Centro de Fe Internacional, y todo este mes hablar de este gran tema de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero también de todo el evento de Cristo. Gracias a todos los que se reportaron. Que la gracia de Dios sea con ustedes y los bendiga. Bendiciones. Les saludó Hugo Melvin Aldana Jr.
es un nuevo día de salvación.